El título del mensaje de hoy es Vuelvan a vivir, vuelvan a vivir. Y vamos a remontarnos así en el tiempo y vamos a ir muchos años atrás, al tiempo del profeta Ezequiel, y vamos a ir allí a un tiempo donde él tuvo una visión, recibió esa palabra de parte de Dios, la transmitió al pueblo, pero además quedó escrita en la Biblia y hoy vos y yo, a la luz del Espíritu Santo, la podemos recibir. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14 dice así: El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, tú solo sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Qué tremendo es cuando Dios habla. Qué tremendo es cuando hay un decreto de parte de Dios para el pueblo que lo sigue, que cree en Él. Y saben, querida familia, amigos que nos ven y nos escuchan, el tiempo en el que el profeta Ezequiel dio este mensaje era un tiempo en el que el pueblo de Dios había sido desterrado porque habían dejado de oír la voz de Dios. Y cuando dejaron de oír la voz de Dios, comenzaron a secarse espiritualmente y comenzaron a alejarse de su voluntad y vinieron pueblos enemigos que los invadieron y muchos habían muerto en ese tiempo y otros fueron sacados de la tierra y fueron llevados a tierras lejanas y pensaban en ese tiempo que nunca iban a volver a su tierra, que nunca iban a poder volver a disfrutar de la gloria de Dios. Pero en ese tiempo Dios les manda un mensaje profético, un mensaje para que recuperasen la esperanza, para que recuperasen la fe. La visión que tuvo el profeta Ezequiel fue de un valle que estaba lleno de huesos. Muchas veces cuando hablamos de este mensaje, tendemos a pensar que el Señor lo llevó a que vea un cementerio donde había tal vez una fosa común y allí había muchos huesos. Sin embargo, la imagen que en realidad está representada en este texto no es la de un cementerio, sino más bien la de un campo de batalla sobre el que un ejército que había quedado derrotado, habían quedado allí los cuerpos de los soldados derrotados
Y esos cuerpos a lo largo del tiempo, con el calor, con el frío del desierto, la día y la noche, fueron consumiéndose la carne y fueron quedando huesos que quedaron totalmente secos. Cuando el hueso pertenece a un cuerpo muerto, ese hueso comienza a secarse porque no hay vida en ese cuerpo y luego queda de esta manera. Así que lo que vio Ezequiel fue un tendal de cadáveres tendidos de aquellos que habían quedado caídos en el combate. Ahora, en ese contexto, en esa visión, en esa mirada que Dios le quiere dar a Ezequiel, el Señor le hace una pregunta al hombre de Dios y le dice: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Dios no le da primero la palabra, no le da primero la respuesta, viene al profeta con una pregunta. ¿Crees que puedan revivir estos huesos? Y el profeta le contesta. Pero miren, analicemos por un momento esto, que es el primer punto de este mensaje. El profeta le contesta de una manera como para esquivar la pelota, sacar la pelota de la cancha, zafar, como decimos comúnmente. Y le dice: Señor omnipotente, tú lo sabes, vos sabés, solo vos tenés la respuesta. Es decir, Ezequiel está diciendo: oí, Señor, vos sabés, si querés podrán revivir, pero yo no me animo a decir que sí ni que no. Recordaba mientras preparaba este mensaje una frase que aprendía de niño y que mi abuela me enseñaba, porque siempre decía, si Dios quiere, pasará esto. Si Dios quiere, compraremos esa bicicleta. Si Dios quiere, festejaremos el cumpleaños. Si Dios quiere, nos iremos de vacaciones. Si Dios quiere. Así que el profeta es un poco como que está diciendo: y si Dios quiere, tal vez los huesos revivan. Sin embargo, Dios lo desafía a algo más. Quiero decirte algo. En este contexto y en esta situación podemos interpretar esta palabra aún en estos tiempos que corren. Tal vez vos nos estás viendo y nos estás escuchando y tal vez hay muchas situaciones en tu vida que te han dejado fuera de combate, que te han dejado tal vez tendido o tendida en el piso. Muchas veces hay situaciones por las cuales hemos luchado. Tal vez hemos luchado un montón por nuestro matrimonio y ya lo damos por vencido. Vemos el matrimonio como un valle de huesos secos. Tal vez vemos ese hijo, esa hija por la cual hemos orado un montón de tiempo y hoy lo vemos alejado del camino de Dios, lo hemos perdido en los caminos de la vida y tal vez vemos un valle de huesos secos. Tal vez hay una situación en la economía, tal vez estás atrapado, atrapada en las deudas, intentaste salir, luchaste, peleaste con tus propias fuerzas y cuando hoy mirás, lo único que ves en tu economía es un valle de huesos secos. Tal vez hay situaciones en tu trabajo, tal vez hay situaciones en algún área de tu vida en la cual vos lo único que podés ver son huesos secos. Y en este día y en esta hora viene la pregunta de Dios: ¿crees que estos huesos pueden revivir? ¿Crees que puedo hacer un milagro? Dice el Señor. Esa es la pregunta que Dios nos da. Y saben, muchas veces respondemos igual que Ezequiel. Y yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que Dios es poderoso. Pero Dios está diciendo algo más. Sí, yo sé que sabés que soy poderoso, pero ¿crees que tengo poder para hacerlo en tu vida? ¿Crees que hay poder para que pueda cambiar esa situación? Hay un nivel más de fe en la cual Dios está desafiando al profeta. Es como que Dios le dice al profeta: está bien, ya sé, Ezequiel, pero no me esquive la pregunta. Quiero realmente una respuesta de parte tuya, si realmente crees. Y entonces el Señor le dice al profeta: hay algo más. Hay un nivel más de fe en que quiero que empieces a moverte, Ezequiel. Profetiza estos huesos. Hay cosas del Espíritu que solo se disciernen en el Espíritu y se hacen en el Espíritu. Por eso los hijos y las hijas de Dios creemos por fe las promesas que están en la palabra. ¿Saben? La semana pasada compartí un mensaje que dice: ¿qué le pasa a estos cristianos? Que está en el canal de YouTube y lo podés ver y escuchar. Si te lo perdiste o lo querés repasar. Mucha gente se pregunta: ¿qué les pasa a estos cristianos? ¿Por qué dicen cosas raras distintas a lo que el mundo está diciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué van en contra de la corriente? Porque nosotros no miramos las cosas terrenales, nosotros miramos las cosas espirituales. Dios no quiere que mires el valle de huesos secos. Dios quiere que mires al poderoso que es capaz de revivirlos. Dios quiere que seamos capaces de levantar nuestra mirada y creer en Él y actuar por fe. Por lo tanto, quiero decirte lo primero: no solamente basta con creer, sino que además debemos actuar en el Espíritu.
¿Y qué significa actuar, pastor? ¿Qué significa que tengo que actuar? Bueno, mirá, tal vez te habías dado por vencido en algún área en tu vida. Levántate, porque el Dios poderoso tiene autoridad, tiene poder para revivir todo hueso seco. Vuelvan a vivir, le dijo el Señor. Y por lo tanto, el profeta se levantó y empezó a declarar palabras de bendición, palabras de vida. Tal vez habías dejado de orar por tu matrimonio. Levántate y empezá a orar de nuevo. Empezá a orar por tu hijo, empezá a orar por esa situación en lo económico. La solución no va a venir de tus herramientas ni recursos naturales. Va a venir del Dios que sopla aliento de vida y trae cosas nuevas. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, 14, dice el apóstol Pablo: el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son locura. No puede entenderlas porque hay que discernirlas espiritualmente. Yo sé que hay gente que nos ve y nos escucha, que está recibiendo esta palabra. Tu espíritu recibe la palabra de vida y ahí empieza el proceso de la fe. Muchas veces cuando escuchamos una palabra, nuestra mente la intenta rechazar porque nuestra mente muchas veces está oprimida por los problemas, por las luchas. Por eso cuando se levantó el gigante que oprimía al pueblo, Goliat, ¿se acuerdan? Él los oprimía y su mente se llenó de temor. Si le hubieran hecho un mapeo cerebral a los israelitas en ese tiempo, seguramente en el área donde se manifiesta el temor tendría muchísimos colores, como se ven en los mapeos o en los escaneos cerebrales, porque sus mentes estaban oprimidas y gobernadas por el temor. Pero vino un muchacho llamado David, que no miró el gigante, sino vio al Dios que vence los gigantes. Y su mente no estaba llena de temor, su mente estaba llena de fe. Así que allí, en esa actitud de fe, porque su espíritu creía las promesas de Dios, su mente se llenó de fe y sus pensamientos cambiaron. Y cuando nuestros pensamientos cambian, cambia nuestra forma de hablar. Por eso cuando Dios lo ministra al profeta, le habla y lo ministra al espíritu y le dice: no, empieza a profetizar al espíritu. Cuando vos y yo creemos una palabra, la palabra de Dios llega a nuestro espíritu, y yo sé que este mensaje está llegando al espíritu de aquellos que hoy tal vez estaban dando por vencidos, pero hoy vuelven a recobrar vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando vos tomás esa palabra, tu espíritu se vivifica y automáticamente el espíritu, que es el que gobierna nuestro ser porque somos hijos de Dios, le da la orden a la mente. Todo temor, todo entenebrecimiento, toda opresión, toda negatividad, todo aquello que el enemigo quiera levantar en nuestra mente se corre el velo y empezamos a creer. La fe se activa y cuando nuestra fe se activa vienen otros pensamientos. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos que nos hacen levantarnos y automáticamente cuando nuestros pensamientos cambian, cambia nuestra forma de hablar, porque de la abundancia del corazón está hablando, de lo que nuestra mente procesa es lo que habla nuestra boca. Por eso quiero decirte también que necesitamos aprender a hablar en el espíritu. Y ese es el segundo punto que quiero decirte en este mensaje. Hablar en el espíritu. Las palabras atan o desatan. Las palabras dan vida o matan. Hay palabras que matan. Y nosotros necesitamos hablar, declarar, sentenciar y decretar palabras sujetas al espíritu. Si vos sos un hombre o una mujer de fe, un joven, una joven de fe, cree la palabra, empezá a declarar palabras de vida. No significa andar diciendo cualquier pavada por ahí. Significa discernir lo espiritual y declarar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pensaba por un momento lo que le pasó a Job, que está allí en el capítulo 2, versículo 9. Cuando Job perdió todo, ¿se acuerdan? Vino su esposa y le reprochó, dice, y le dijo: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y qué fuerte que es eso, pero hay gente que hace eso. Cuando nos volvemos en dificultad, dice: ¿a dónde está tu Dios? ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Dónde está lo que te dice el pastor? ¿Dónde está lo que te dijeron en el grupo? Y muchas veces nuestra mente se llena de esos pensamientos porque nuestro espíritu empieza a quebrantarse y empezamos a secarnos espiritualmente, y no debemos dejar que nos transformemos en huesos secos, sino que necesitamos el aliento y el poder del Espíritu para levantarnos, para que nuestras palabras cambien, porque muchas veces caemos en esa trampa del enemigo y terminamos diciendo lo mismo: ¿para qué voy a seguir si por más que oro Dios no me escucha? Y empezamos a maldecir las cosas de Dios. No que digamos directamente: Dios te maldigo, porque sé que no hay nadie que nos ve y nos escucha que haya tal vez hecho eso. Y si lo hiciste, podés pedirle perdón a Dios y decir: Señor, perdóname por eso. Pero muchas veces decimos: ¿dónde está Dios?
¿Qué pasó? ¿Por qué no me ayudó? Es lo mismo, bajo los brazos. ¿Por qué mantienes tu integridad?, le dijo la mujer a Job. Porque él estaba en el espíritu. Querían quebrantar el espíritu de Job. Muchas situaciones, circunstancias, aún sus propios amigos cuando lo rodearon, querían quebrantar su espíritu haciéndole decir o ver que todo lo que le pasaba era por culpa de él. Pero en un momento él se dio cuenta que en realidad era un trato y un propósito de Dios, y en realidad lo que él tenía que quebrantar era su corazón, su entrega a Dios, su corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, para que Dios lo levante en fe, lo bendiga, lo restaure y lo restituye. Quiero decirte algo, por eso es tan importante que te fijes bien con quién te juntás, con quién hablas. Hoy podríamos decir con quién te conectás, a quién le estás mandando los mensajes de WhatsApp, qué hablas en el grupo, a qué grupo perteneces, qué es lo que dejás que te digan y qué es lo que vos decís. Cuidado con nuestras palabras, cuidado con quién intercambiás palabras. Hay gente como la mujer de Job a la que hay que decirle, mira, Dios te bendiga, pero yo no me uno en esa conversación. Yo me junto con los que declaran cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Yo me junto con los que profetizan en el Espíritu. Yo me junto con los que están en el Señor y que declaran que sobre todo valle de huesos secos hay poder para revivir. Lo tercero y anteúltimo es que necesitamos la operación del Espíritu Santo para eso en nuestra vida. Para poder estar en el Espíritu, para que nuestro espíritu sea lleno del Espíritu de Dios y para que podamos nuestra mente ser llena de pensamientos de bien y nuestras palabras cambiar, necesitamos la operación del Espíritu Santo. Si vos recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive dentro tuyo desde el día en que recibiste a Cristo. Si nos ves y nos escuchás por primera vez, simplemente ahí donde estás, decirle, yo creo esta palabra, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y recibo tu Espíritu. Si haces esa simple oración, a partir de este mismo momento, ya el Señor dice que sos su hijo, su hija. Tus pecados son perdonados. Creer y recibir es lo que Dios quiere. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al que lo envió, dice el Señor. Es decir, el que recibe al Hijo recibe al Padre, y el que recibe al Padre recibe al Espíritu. Son tres. Nuestro Dios es tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu. El Espíritu Santo viene dentro nuestro, pero hay que dejarlo obrar. El Señor quiere hablarte, el Espíritu Santo quiere llenarte, quiere enseñarte, quiere levantarte, quiere inundarte. Porque si dejamos de oír la voz de Dios, si no dejamos de buscar su presencia, lo que sucede es que el Espíritu Santo, la palabra dice, se contrista, es decir, está en nosotros, pero deja de obrar, espera. Y cuando espera el Señor, si no nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, nos vamos a llenar de otras cosas. Por eso hay gente que se llena de odio, se llena de enojo, se llena de rabia, se llena de angustia. Necesitamos dejarnos llenar del Espíritu, porque si te dejas llenar de las otras cosas, tu vida se va a volver, a la larga o a la corta, un valle de huesos secos. Porque a la larga o a la corta, querido amigo, que me ves y nos escuchás, amiga, familia, las batallas y las luchas de la vida nos llevan puestos, si no tenemos el Dios que pelea por nosotros, que va delante nuestro. A este ejército se lo habían llevado puesto, era el pueblo de Israel. Las situaciones, los enemigos los habían llevado puestos y habían dejado de oír la voz de Dios, y por causa de eso se habían vuelto huesos secos y sin vida. Pero el Señor dice, la palabra que leímos, y la podés buscar tantas veces que está en este pasaje que leímos, es aliento. La palabra es ruach, que significa aliento, soplo, espíritu. Trae aliento, trae soplo. Sopla tu aliento, Espíritu Santo. Levanta y reaviva estos huesos secos, dijo el profeta. Y se comenzaron a levantar y se empezó a formar un ejército de esqueletos primero, pero luego volvió a profetizar y se formó la piel, los músculos, los tendones, y luego profetizó y el Señor trajo aliento de vida. Rúa es el aliento de vida. Yo oro, declaro y profetizo aliento, rúa, espíritu. Sopla sobre los que nos ven y nos escuchan. Y ahí hay alguien que estaba hoy tal vez pensando en dejar todo, en abandonar, en tirarse en la cama y no levantarse más. Yo quiero declararte, hay aliento de Dios sobre tu vida. Sopla el aliento del cielo y te levantás de nuevo, porque hay una nueva oportunidad. Hay un Dios que te dice, hay vida, vuelve a vivir. Yo declaro que esa persona que estaba deprimida, ese matrimonio que daba todo por perdido, hoy yo declaro y rúa del cielo el aliento de Dios, el soplo del Espíritu de los cuatro vientos para traerte vida.
Yo declaro que las deudas no van a oprimirte a tal punto que te van a dejar caído y muerto, sino que en el nombre de Jesús ordeno y declaro el aliento del cielo que sopla y rompe las ataduras espirituales y viene el soplo. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios le va a levantarte, te trae un nuevo tiempo en tu economía, ese nuevo trabajo que le estás pidiendo, ese estudio que estabas por dejar o que dejaste, retomalo porque hay poder de Dios. En el nombre de Jesús, seguí orando por ese hijo, no lo des por muerto, no lo des por muerta espiritualmente, seguí clamando, seguí declarando que es un siervo, que es una sierva de Dios, que hay poder en el nombre de Jesús, que va a volver a casa como hijo pródigo, seguí declarando que es tu hijo, que es tu hija y que es hijo o hija de Dios, porque hay aliento que levanta, hay aliento que reaviva y hay un proceso en el cual Dios trabaja. La visión de Ezequiel nos da la idea de un proceso de restauración y sanidad. Y si estás en un proceso en tu vida, seguí tomado de la mano de Dios. Muchas veces Dios comienza un proceso y soltamos la mano de Dios. Y después decimos, Dios me dejó. No, Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nunca abandonó a Israel. Pero Israel sí abandonó a Dios y por eso se volvió un valle de huesos secos. Y después ellos andaban diciendo, estamos muertos, no tenemos esperanza. Pero Dios le dice, ustedes dicen eso, pero yo les digo que se levantan, que cobran vida. Se levantó un ejército, y eso es lo último que quiero compartirte. La figura que se levanta es de un lugar donde había cuerpos, huesos secos de soldados muertos, vuelve a levantarse un ejército. Un ejército. No fue uno solo, no fueron dos, no fueron tres, fue un ejército. Y esto nos da la idea de la iglesia, del pueblo de Dios, porque el que se levantó es Israel, porque Dios mismo le dice, ustedes son estos huesos secos, Israel, pero yo los vuelvo a revivir, vuelven a vivir ahora. Yo declaro que vuelven a vivir. Israel es tipo de la iglesia en Cristo hoy. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento de Israel, hoy lo podemos tomar como iglesia de Cristo y nos está dando la idea de un cuerpo, de la unidad. Quiero decirte algo, no pelees las batallas solo ni sola. No te cortes solo, no te cortes sola. No te separes del cuerpo en este tiempo que estamos en nuestros hogares, que no nos podemos tal vez ni ver ni tocar físicamente o muy poquitito como ayer o cuando entregamos una mercadería. Es muy poquito lo que podemos hacer presencialmente. Sin embargo, la iglesia sigue viviendo el poder de Dios como cuerpo. Hay poder cuando formamos parte del ejército de Dios. Hay poder cuando formamos parte de lo que Dios está levantando. Unite, sé parte de la iglesia. Súmate a un grupo de crecimiento, súmate a un grupo de oración. Busca a alguien que ore por vos, sumate, unite, porque hay un ejército que se levanta y no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa cómo estaba tu vida o cómo está tu vida, hay poder en el nombre de Jesús. Y hoy yo oro y declaro que Dios pone aliento dentro tuyo, dentro mío y hace que vuelva a vivir todo lo que se había caído, todo lo que se había secado. Así que vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y en tu nombre santo y poderoso yo declaro, Señor, que ahora tu aliento de vida sea soplado sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada familia que nos ve y que nos escucha. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, del Dios Todopoderoso, así como el profeta se levantó en el medio de ese valle de huesos secos, yo declaro, Señor, ahora sobre todo matrimonio, sobre los hijos y las hijas de las personas que nos ven y nos escuchan, sobre las economías, sobre los trabajos, sobre los estudios, sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre la iglesia entera de Cristo. Yo declaro ahora el aliento de vida. Yo declaro, Señor, que así como la palabra dice rúa, aliento, soplo del Espíritu, yo te pido, Espíritu Santo, que soples y que cada uno que está viendo y escuchando, Señor, ahora sea lleno de tu Espíritu Santo. Reciba esta palabra al Espíritu de cada una de las personas que comparten esta palabra junto con nosotros y el Espíritu sea vivificado. Y ahora oro para que el Espíritu tome autoridad y control de cada mente y todo pensamiento de desorden, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de enfermedad, de tristeza, de soledad, de angustia, todo pensamiento, Señor, de opresión, de oposición, de abatimiento, en el nombre de Jesús, todo odio, rencor, tristeza,
en el nombre de Jesús, se va fuera de las mentes, de los corazones. Yo declaro mentes liberadas por el poder del Espíritu Santo y te pido, sopla aliento de vida y trae, Señor, una unción de fe que active, Señor, mentes espirituales que a su vez, Señor, procesen, Señor, y declaren palabras de vida sobre cada situación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el aliento dentro de cada uno de nosotros nos hace volver a vivir para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y si creíste esta palabra, tomala, decile amén, amén, amén.